gracias por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, muchas gracias por este espacio que creo que es muy importante. Sí, y sin más, bueno, en realidad, no sin más, es muy importante, queremos comenzar esta entrevista hablando de algo bastante importante, que es pues sobre las implicaciones que tiene para la ciudadanía global y por supuesto para la ciudadanía nicaragüense el reconocimiento de la salud como un derecho humano. ¿Qué implicaciones ha tenido para este país? ¿Quién quisiera comenzar? Comienzo. Ok. Entonces, mira, la salud es parte de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? La salud, por ser un derecho, lo tenés desde que naces hasta que falleces, desde que naces hasta que morís. En todo ese tránsito de tu vida tenés ese derecho humano. Nadie te lo puede quitar, ¿me entiendes? Y no es una cosa que se dé o que vos te lo ganás, sino que desde el solo hecho de ser humano, vos tenés derecho desde que nacés, creces, te desarrollás, ¿no? Llegás a la edad adulta y llegás después a la tercera edad y falleces. O sea, durante todo ese tiempo, ese derecho humano va con vos, nadie te lo puede quitar. El problema radica en qué tan efectivo es este derecho, porque ese derecho que vos tenés te lo quitan, te lo secuestran o no te permiten ejercerlo. Y entonces ahí es donde radica el problema, ¿verdad? En que te lo quitan, te lo secuestran, no te permiten ejercerlo. Y ahora, ¿y quiénes te lo quitan? A veces eso viene directamente de los gobiernos o de los integrantes de un gobierno o de gobiernos o integrantes que son misóginos, que están en contra de las mujeres, ¿verdad? O porque los gobiernos dejan que las barreras que ya existen no se eliminen o porque crean barreras nuevas para tener acceso a la salud y acceso a tu derecho a la salud. Y esto es independientemente de si sos un país rico o un país pobre, ¿verdad? Porque el hecho de que no tengas recursos o seas un país pobre, pues, como en el caso de Nicaragua, no te avala para que uno respete un derecho humano en salud. Ahora, yo creo que en Nicaragua históricamente ha habido una mezcla de gobiernos ineficientes y además discriminatorios hacia la mujer. Y eso se ha profundizado, obviamente, actualmente. ¿Ya? Es importante también definir que el gobierno es responsable de garantizar el derecho de salud a la población, ¿verdad? Y si eso no lo hace, si es su principal papel y no lo cumple, entonces ahí estamos fallando. Pero además, si estás destruyendo a la sociedad civil, que es la encargada de vigilar el cumplimiento, en todos los países del mundo, la sociedad civil, los ONG juegan un papel a través de observatorios, a través de ver si se están cumpliendo las cosas o no, porque siempre tiene que haber un equilibrio en el poder. En Nicaragua se está destruyendo la sociedad civil y entonces prácticamente estás destruyendo a lo que te vigila que no cumplas los derechos humanos. ¿Verdad? Y este derecho humano, cuando estamos hablando de la salud, es para hombres, para mujeres, para LGTB, para todo el mundo, pues no existe una discriminación. Y tal vez, para finalizar, solo decir de que si en realidad hubiera un respeto a los derechos humanos y hubiera una prioridad, ¿cómo explicamos que en Nicaragua, a pesar de que la columna vertebral de la sociedad nicaragüense está conformada por mujeres, sabemos que la mayor parte de las familias son mujeres solas o mujeres solteras, ¿verdad? O mujeres que no están acompañadas y que a ellas les toca toda la carga y que sabemos que es la columna vertebral del país, sino preguntarle a cualquier nicaragüense, ¿a quién le agradece? ¿A su papá o a su mamá? Te va a decir que a su mamá, ¿verdad? Porque es la que ha luchado en un contexto muy difícil para mantenerlos y para hacer que se desarrollen. Pero bueno, las dos causas de muerte en Nicaragua es el cáncer cervicuterino, o el cáncer en el útero y el cáncer de mama. Y son las dos primeras causas de muerte de hace años y esto no ha cambiado. Y explícame vos cómo es posible si ambos son prevenibles. O sea, se nos están muriendo las mujeres a sabiendas que podemos salvarle la vida. Pero lo que es peor, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, para que se le desarrolle ese cáncer en el útero de la mujer, dura aproximadamente unos 10 años. O sea, todavía la naturaleza nos está dando 10 años para poder detectar ese cáncer a tiempo. Entonces, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que teniendo 10 años no podamos nosotros
detectar a las mujeres a través de exámenes sencillos, de utilizar vinagre para ver cambios de color al interno o el Papa Nicolau, y poder detectar después si hay células que van a convertirse en malignas y que las congeladas o las quemas. Entonces, ¿cómo es posible que no hagamos eso? ¿Cómo es posible que se nos siga muriendo la gente? Es una cosa que la única explicación que me da a mí es porque se sigue viendo de tercera, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Y se ignora y se invisibiliza a la mujer. No quisiera extenderme más en el cáncer de mama, pero también pues, hay cosas que son evitables, ¿verdad? Que no las estamos haciendo. O sea, las mujeres en Nicaragua se nos están muriendo, para decirlo en buen nicaragüense, de choña, ¿verdad? Porque no se deberían de morir. Tenemos 10 años para poder salvarles la vida y no lo estamos haciendo. Marta, María, en tu caso, ¿qué implicaciones tiene pues, el Gracias, reconocimiento de la Rosy. salud? Yo quisiera empezar recordando y reconociendo el rol de una feminista que mañana estaría de cumpleaños, que es la Magali Quintana, que realmente una pionera en la defensa del derecho a la salud desde que empezó su carrera como activista, como feminista. Fue vital en la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna, a propósito de lo que decía Leonel allá en los años 90, y realmente ella contribuyó a muchos logros que se tuvieron en esa década, justamente por la capacidad que tenían las organizaciones de mujeres y de sociedad civil, gremios médicos, de participar de alguna manera en el diseño de las estrategias que estuvieran más adecuadas a las necesidades que tenían las mujeres en las comunidades. Asimismo, participábamos en la vigilancia y en el monitoreo, así como en la implementación de algunas estrategias comunitarias donde el rol y el papel del trabajo de las y los líderes reconocidos en la comunidad son vitales. Así que yo quiero agradecer a la Magali por todo lo que nos enseñó, por todo lo que aportó, y seguro que estará de acuerdo con los planteamientos, las críticas, la frustración que a pesar de tanto esfuerzo nos embarga el día de hoy en esta reflexión. Decir que el Día por la Salud de las Mujeres es una iniciativa global y que ha sido una demanda fundamentalmente de las mujeres, como para tener estos espacios de reflexión, de profundizar, de aprender, de la importancia que tiene la salud como un derecho. Ya lo dijo antes Leonel, la salud es un derecho inalienable, universal, estemos donde estemos, incluso aun cuando estamos fuera de la patria, tenemos el derecho a la salud. Es un derecho universal y es una responsabilidad de todos los estados de garantizar, independientemente de en qué categoría se ubica cada país, tiene la responsabilidad de garantizar los más altos estándares de salud a todas las poblaciones. Esto implica, por supuesto, políticas públicas, leyes, normas, protocolos, propuestas de servicios de salud adecuados a las distintas necesidades, grupos etarios, grupos étnicos, grupos de acuerdo a su orientación sexual, a su ciclo de vida, etc. En general tenemos leyes, tenemos protocolos, más tarde creo que vamos a hablar un poco más acerca de la estrategia de salud sexual y reproductiva de Nicaragua, pero en términos generales decir que tanto las constituciones como los códigos de salud, como las estrategias sanitarias son bastante buenas. Y eso efectivamente es un común denominador de casi todos los estados. Nadie va a decir en ningún documento, en una política pública, que se va a priorizar determinado grupo como un privilegio por determinadas razones. Todos los documentos dicen que la salud es para todos,
que si va a haber una priorización es de acuerdo a necesidades, características y condiciones de las personas o comunidades. Sin embargo, cuando trasladamos lo que dicen estos documentos y lo que pasa en la vida concreta de la gente, encontramos una brecha muy preocupante. Definitivamente, para decir que una población, una persona tiene derecho a salud, esto está vinculado directamente con los servicios de salud y la calidad del servicio y el tipo de servicio, la organización, la ubicación de estos servicios. No es una casualidad de que los mayores indicadores de muerte en todas las edades, pero sobre todo de las muertes de las mujeres en edad fértil, se da en aquellas comunidades más vulnerables donde hay menos acceso y donde deberían de colocarse inteligentemente la mayor cantidad de recursos económicos y recursos humanos. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no es. Los servicios de salud no están accesibles, no son adecuados, no son oportunos, ni está tomando en cuenta esa cantidad de indicadores necesarios para definir dónde están los principales problemas. Ya Lionel mencionaba, por ejemplo, el gravísimo problema que enfrentamos las mujeres desde hace muchos años, que es el cáncer del sistema reproductivo, y vemos cómo realmente la respuesta ha sido muy por debajo de lo que se podría y de lo que se debe hacer. A mí siempre me conmueve, por decirlo de alguna manera, ver, por ejemplo, en los canales locales de televisión, en los pocos programas que existen todavía, como todos los días vemos a alguien pidiendo, rogando de caridad que alguien le ayude para resolver un tratamiento, que si se hubiera prevenido, que si se hubiera educado, que si se hubiera informado, no hubiera llegado a ser tan grave. Pero bueno, ya el problema es responsabilidad fundamentalmente del Estado, destinar los recursos necesarios priorizando a aquellas personas o grupos sociales que tienen mucho más necesidad. Y para finalizar, decir que el derecho a la salud no lo podemos ver aislado de otros indicadores sociales como es vivienda adecuada, como es alimentación adecuada, como es trabajo en condiciones dignas, como es las condiciones del medio ambiente. No podemos hablar de salud con un trabajo precario, con una desnutrición, con una incapacidad para suplir aquellas necesidades básicas. Entonces, por eso el indicador de salud de un país nos da una foto muy fiel de la calidad de vida en general y del acceso que tienen las personas, no solo al derecho de salud, sino a todos estos derechos que están íntimamente relacionados y que inciden directamente en esa calidad de vida y en las posibilidades de preservar. En el camino ustedes han dicho, han mencionado que los titulares de este derecho pues, es la ciudadanía. Pero además del Estado, que ya Marta María lo acaba de mencionar, ¿qué otros actores están obligados a garantizar el derecho a la salud como un derecho humano? Que fíjate que el Estado es el que tiene que garantizártelo. La verdad es que si el Estado no lo cumple, ahí está la sociedad civil para presionar. Pero es que no deberías presionar, ni debería haber necesidad de hacerlo si cumplís. Primero, si sos funcionario público, te están pagando para eso. Segundo, existe una constitución, existen normas, ¿verdad? Que tenés que cumplirlas. Y tercero, si no las tenés que abocarte con la sociedad civil para ver cuáles son las propuestas y entonces hacer políticas públicas, como decía Marta María, ¿verdad? Pero entonces que las cumplan. Que el asunto no es que hayan la mitad de mujeres ministras, ¿no? Sino que lo que necesitamos es que el 100% de los ministros y las ministras, mira, tengan un enfoque de género, tengan una perspectiva de género, mira, y realmente estén funcionando con el cerebro de mujer, mira, y que los hombres aprendamos
a enfocar también las cosas de esa manera. Si no, no, o sea, vos puedes encontrar hombres que son que tienen más enfoque de género que mujeres, y puedes encontrar también al revés, mujeres que tienen menos enfoque de género. Entonces, es un asunto de ir trabajando todo esto. Por ejemplo, en mi caso, y posiblemente en el caso de Marta María también, nosotros estudiamos en colegios que no eran mixtos. No sé si Marta María, como no era de Managua, no es de Managua o no era de Managua, entonces no sé, pero nosotros, o sea, en mi colegio, ¿qué te digo? Se entraron dos mujeres en todos los años que estudié yo de primaria y bachillerato, fueron muchos, casi capaz de caer el colegio, ¿verdad? Se entraban obviamente en horas de clase, no cuando iban ferias. Estábamos totalmente separados, eran totalmente separados, hacíamos cosas diferentes. Ahora no, ahora estás más mezclado, ahora las escuelas son mixtas, con mucho más razón, ¿verdad? Hay más oportunidades de tratar de ir limando esas diferencias, ¿verdad? Porque las diferencias existen, ya Marta María lo planteaba. El salario, decía, son precarios los salarios, sí, pero son precarios y además diferentes, porque gana menos una mujer que un hombre estando en el mismo puesto en Nicaragua, no estoy hablando de otros países, en Nicaragua. Entonces, el asunto es cómo, o sea, no deberíamos presionar. Es como que te diga yo, por ejemplo, la luz y el agua, ¿de quién es responsabilidad? Responsabilidad del gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay luz y no hay agua? Bueno, como sociedad civil vos protestás, o buscás cómo apoyar, o buscás cómo hacer sistemas de agua, cómo mejorar, pero para garantizar el agua y la luz. Pues un derecho es igual. O sea, el derecho humano es exactamente igual que garantizar la luz y garantizar el agua, ¿verdad? Obviamente, si no lo hacen, inmediatamente vos protestás, porque no puedes estar sin agua en tu casa, no puedes estar sin luz en tu casa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando protestás sobre un derecho humano que es menos perceptible, pues que lo sentís menos, ¿verdad? Porque no es la luz y el agua que te está faltando, no es tu inodoro que está todo sucio, ¿verdad? No, no lo estás viendo, o no estás viendo esa violencia contra la mujer o contra los niños, no, no lo ves, no es tan tangible, entonces no lo reclamás. Pero exactamente lo mismo, es un derecho. Como ciudadano vos tenés derecho al agua, tenés derecho a la luz, tenés derecho a transitar libremente, tenés derecho a expresarse, ¿verdad? Y tenés derecho a la salud. Entonces, es lo mismo, pues. O sea, lo que pasa es que creemos que es otra cosa, que es aparte, no, no es aparte, ¿verdad? No es aparte de esto. Inclusive mucha gente y y alguna gente a niveles individuales en iglesia también, que te dicen, no, es que todo enfoque de género es para permitir que hayan homosexuales. Si los homosexuales han habido siempre, ¿verdad? Ese no es el problema. Pues el problema es que realmente no le estamos dando la dimensión a lo que tiene más peso. O sea, si en Nicaragua la mujer es la columna vertebral, hombre, lo mínimo que tenés que hacer es reconocer. Tenés que reconocer, y lo vemos, pues. O sea, mujer, ahí tenés Marta María, ¿verdad? Y me sumo al reconocimiento con la Magali, un montón de mujeres. O sea, si vos sacas la cuenta cuántos líderes hay hombres en Nicaragua y líderes mujeres, te das cuenta que hay más mujeres en la sociedad civil. Pues y en la sociedad civil no es a ponerte de dedo, en la sociedad civil te lo ganás a pulso, te lo ganás con el trabajo, te lo ganás con el ejemplo. Y vos te das cuenta que en Nicaragua hay más lideresas que líderes, ¿verdad? ¿Y eso por qué? O sea, y cuando entras vos, yo te puedo decir inclusive en mi experiencia como médico en la guerra, en los 80, antes, no sé, en el 79, perdón, mira, atendiendo a pacientes en la frontera y en Costa Rica, era impresionante. O sea, yo me asustaba como los hombres me decían, doctor, ¿me puedo quedar unos días más en el hospital? Y la mujer me decía, apúrese, doctor, porque ya me quiero ir de aquí. Es impresionante, o sea, es una cosa impresionante la diferencia, ¿verdad? Y por eso aquí en Nicaragua tiene que haber un cambio radical para reconocer a la mujer, que es la que realmente nos ha permitido mantenernos, pues, en la sociedad. Es la columna vertebral. Sin columna vertebral en un cuerpo se te cae todo, ¿no? Que la columna es lo que te detiene. Eso lo mismo pasa con la mujer. Por eso cuando muere una mujer, querramos o no, te molesten o no, no es lo mismo que se muere un hombre, ¿no? Cuando se muere una mujer es un desastre, pues. Es un desastre porque afecta a todo lo que está alrededor de. Marta María, quisieras agregar. Sí, bueno, coincidir totalmente que es responsabilidad del Estado, de todos los estados, de todo el mundo, garantizar el máximo estándar de derechos y de servicios de salud para toda su población. Pero también nosotros como comunidad tenemos responsabilidades también.
Y yo creo que el caso de Nicaragua es súper interesante porque con todo el auge que hubo, con el desarrollo enorme de organizaciones comunitarias surgidas espontáneamente por voluntad de esos liderazgos de los que hablaba Leonel, se conformaron una cantidad de organizaciones que no solamente vigilaban, criticaban, ponían el punto sobre la I para que se viera y se atendiera determinado tipo de problema, sino que contribuyeron de una manera impresionante a resolver todas esas necesidades que tenían las poblaciones en materia de salud, de saneamiento, de luz, de cocinar con metodología menos dañinas que la leña por el humo. Es decir, una experiencia riquísima ha habido en Nicaragua en la participación comunitaria en la resolución de los problemas que les afectan. Y efectivamente toda esa experiencia, todo ese empuje, toda esa riqueza de asumir la responsabilidad y más allá para resolver los asuntos de salud se ha perdido. Y cada día con el cierre de las organizaciones, con el divorcio total entre las instituciones del Estado y las organizaciones comunitarias, realmente el panorama ya lo vemos que es muy entristecedor y el futuro que vemos pues no parece ser mejor. Un pequeñísimo ejemplo que lo vivimos hace una década y que ha sido digna de elogio y de premios internacionales se perdió, y es el tema de las casas maternas. Realmente el tema de las casas maternas era un modelo de colaboración y de participación comunitaria para evitar las muertes maternas espectacular, espectacular. Y allí empezamos realmente a ver la disminución de las muertes maternas, porque ahí participaban los líderes más importantes de la comunidad, los dueños de la finca, los que tenían cosecha, los que eran encargados de transporte, las iglesias, los movimientos comunitarios, todos abocados a poner su aporte a fin de que el modelo funcionara y funcionó y fue exitoso. Sin embargo, por una voluntad política de centralización del protagonismo y de los logros y de los méritos, esta iniciativa se perdió. Y ahora las casas maternas, que funcionan en un porcentaje mucho más pequeño, está todo bajo la lógica de como un albergue institucionalizado con otras normas, con otros métodos, que no ha logrado llenar ese vacío que dejaron las casas maternas con el modelo con que fueron inspiradas y se desarrollaron. Entonces, la situación es grave y vuelvo y repito otra vez, no es casualidad que el mayor número de muertes en general, pero muertes maternas, se da en aquellas regiones donde hay menos condiciones, que están más alejadas y que están menos cubiertas por estas estrategias y estos presupuestos definidos desde un gobierno central. Así es que es una pena y yo aspiro que en algún momento esta situación pueda revertirse. Hay una capacidad en las comunidades, en las organizaciones, en esas líderes que coincido totalmente que mayoritarias son mujeres, para resolver y resolver bien, porque como son líderes de la comunidad, saben qué aplica y qué no, qué necesitan las mujeres, la familia, cómo acercarse, cómo llegar, cómo motivarlas, cómo educarlas. Ese es otro gravísimo problema que tenemos.
esos 10 años de gracia, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, que nos da desde la aparición de los primeros síntomas de un cáncer cervicuterino o un cáncer de mama o un cáncer de útero, hasta que se desarrolla. Ahí, si tuviéramos verdaderas campañas de educación, de información, realmente otro gallo nos cantara. Yo no sé cómo son los tiempos, ya saben ustedes, los que me conocen, que cuando yo me emociono no paro de hablar. Pero yo quería decir, por ejemplo, que existe una iniciativa latinoamericana que se llama Miro que te mira. Quizá algunos de ustedes la conocen. Esta es una iniciativa que surgió después de la primera reunión que se hizo en Latinoamérica para darle seguimiento a los acuerdos de Cairo, sobre derechos sexuales y reproductivos que se hizo en el 2013 en Montevideo. De ahí partió que se creara una iniciativa desde sociedad civil para monitorear el cumplimiento de los ejes que contemplaba el tema de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Se hizo un informe en el 2017 y yo creo que no va a sorprenderle a este auditorio que una vez más en materia de salud y de acceso a la garantía de derechos sexuales y reproductivos estamos en los últimos lugares. Ocupamos el 5º lugar. Solamente están detrás de nosotros, creo que Trinidad y Tobago, Honduras, y otros 3 más. Pero estamos de todos los países estudiados de la región, nosotros estamos en el 5º más bajo. Esto nos dice cómo estábamos en el 2017, que no teníamos pandemia, que no teníamos la crisis sociopolítica que todavía enfrentamos y estábamos tan mal. Ahora que se ha desmantelado totalmente el tejido social y estas redes comunitarias, que tenemos pandemia y que tenemos todas las otras consecuencias derivadas de realmente el pronóstico es mucho más pesimista del que vimos en el 17. Justo por ahí quisiera ir como ya adentrando la conversación para hablar sobre pues estos temas de qué es la salud sexual y reproductiva y cuál es la importancia justo en el ejercicio del derecho a la salud. Sí, bueno, básicamente la salud sexual y reproductiva, que es de por sí un derecho de salud, implica que las personas pueden tener una vida sexual segura, satisfactoria, ¿no? Que tienen la libertad para decidir si se van a reproducir o no, tienen la libertad para decidir la frecuencia con que lo van a hacer. Significa que hay respeto, que hay seguridad, ¿verdad? Que no hay discriminación ni violencia. Y ella es parte, digamos, de los derechos humanos. Y tal vez aquí puedo dar algunos ejemplos. Siempre se llamó, ¿verdad?, la epidemia silenciada a la cantidad de gente que fallece en Nicaragua por abortos clandestinos. Y cómo se había, inclusive en los 80 se hizo un esfuerzo importante y tampoco fue muy exitoso para tratar de evitar que los abortos se siguieran produciendo en condiciones inseguras, que lo único que logras con eso es que la mujer llegue a prácticamente tan complicada al hospital que llega, si no fallece, entonces pierde la oportunidad de tener hijos en el futuro porque de repente hasta le quitan la matriz o le quitan el útero, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que no se ha podido resolver en Nicaragua. Teníamos el aborto terapéutico fue eliminado, ¿verdad? Y eso, al eliminarlo, el propio Estado lo que está poniendo es en mayor riesgo a esas mujeres porque no está resolviendo el problema. O sea, al eliminar el aborto terapéutico no está resolviendo el problema del aborto, porque el aborto sigue de manera clandestina y más insegura. Entonces las mujeres mueren y después se les pone que murieron de una infección generalizada, ¿verdad? Y no se les pone que murieron directamente producto del aborto. Entonces a veces es más difícil poderla contabilizar, pero es un problema serio en Nicaragua, nuevamente, porque no lo hemos resuelto. Es una cosa sencilla de resolver, ¿verdad? No lo hemos resuelto. O sea, el aborto terapéutico, inclusive cuando la madre está en peligro de muerte, la vida prima primero la madre,
¿verdad? Y después el futuro hijo o hija, pero primero es la madre, ¿verdad? Y no estamos ni respetando eso mismo. Voy a poner un segundo ejemplo. En Nicaragua tenemos el primer lugar de embarazo en preadolescentes en toda Latinoamérica. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas, y tenemos el segundo lugar en adolescentes? O sea, estás hablando niñas de 10 a 14 años, ¿verdad? Y luego ya el periodo de la adolescencia. Entonces, ¿cómo es posible que en Nicaragua, a estas alturas, sigamos teniendo eso? O sea, lo que es peor, la ley lo dice claramente. O sea, tener relaciones sexuales con una menor de edad está penado, y embarazarle, obviamente que está penado, ¿verdad? Pero no pasa absolutamente nada. O sea, si vos me decís, si hay 10 hombres presos por haber violado, ¿verdad?, a mujeres, es que posiblemente ni están presos. Cuando es una cosa sencilla de resolver, si vos realmente querés resolverlo. Porque ahora contamos con la dicha de la prueba del DNA. Y entonces cualquiera, fíjate cómo lo resolves así de sencillo, cualquier adolescente que quede embarazada, en primer lugar es violación, ¿verdad? Es violación y es violación. Eso no tiene absolutamente ningún intermedio, ¿verdad? Ni ninguna otra definición. O sea, menor de edad embarazada es producto de una violación. Por lo tanto, si no sabes quién fue, vos podés perfectamente sacar el ADN de la persona y identificás, ¿verdad?, quién es el padre de ese recién nacido o de esa recién nacida, y a partir de ahí, entonces vas y lo echas preso, le aplicas la ley, pues lo juzgás. ¿No? Así de sencillo. Y logras bajar, o sea, ahí tenemos de vecino a Costa Rica. Costa Rica, con solo hacer eso, toda embarazada, era menor de edad, se hace el estudio del ADN, se captura a la gente, se enjuicia, ¿verdad? Y solo con eso se disminuyó en un 50%. Si no me equivoco, del 25%, alrededor de un 12%. Todavía quedan otras cosas porque hay muchas cosas de carácter cultural, y también aquí te quiero decir que muchas de las que estamos hablando ahorita son nicaragüenses migrantes, ¿verdad? Porque vos migrás, pero vos migrás con tu cultura y migrás con tus problemas y migrás con tus habilidades, migrás con todo, ¿verdad? Lo que tiene cada persona. Entonces, ese fenómeno se sigue viendo. Y por lo tanto, esto es otra cosa, igual que las muertes evitables en la mujer, es otra cosa que la podés resolver si realmente tenés interés de resolver, ¿verdad? Pero si no tenés interés en resolverlo, pues seguimos acumulando estos problemas, ¿verdad? Y seguimos teniendo dificultades. Y un tercero y último ejemplo es lo de la violencia contra la mujer. O sea, había una ruta definida de atención a la mujer, se crearon las comisarías de la mujer, y fuimos como el cangrejo para atrás, totalmente para atrás, porque de repente hasta se dio la orden de que centralizada nuevamente, de que el hombre era víctima. O sea, el colmo aquí es que yo te violo a vos, y además, y entonces vos sos víctima, pero yo también. ¿Y ahí cómo es eso? ¿Entendés? O sea, eso es como que el ladrón que se metió a tu casa y te robó, ¿verdad? Él es ladrón, pero también vos sos ladrona. O sea, ¿cómo explicas eso? Entonces, hay una serie de cosas que en vez de avanzar, hemos retrocedido, y algunas se han utilizado justificaciones que no tenían ni mucho argumento o que podía haberse mejorado, porque siempre las cosas pueden mejorarse, siempre pueden mejorarse. Yo puedo hacer algo aquí, pero ustedes dos pueden ayudarme a mejorarlo, y mañana otros que no están aquí nos van a ayudar a mejorarlo. Siempre se pueden mejorar las cosas, ¿verdad? Pero si vamos para atrás, ¿cómo vas a mejorar? Es difícil, ¿verdad? Entonces, en realidad, así como dice Marta María, todo el tejido social está desquebrajado. Voy a usar una palabra de un artista que dice, estamos descosidos, que me gusta más, ¿verdad? Porque estamos descosidos, pero yo espero que en el futuro cercano podamos cosernos nuevamente. Marta María, ¿qué es la salud sexual y reproductiva? ¿Tenés tu micrófono? Creo que ya Leonel nos ha dado una explicación y una definición muy exhaustiva, ¿no? De el vínculo entre derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que son esos mismos derechos, esa misma legado que tenemos todos los seres humanos para poder tomar decisiones más circunscritas en el campo de la salud sexual y reproductiva.
para decidir libremente, para tomar decisiones informadas, para poder tomar las mejores acciones que vayan a tus deseos, a tus necesidades. Y vuelvo y digo otra vez que los documentos están bastante buenos, siguen estando bastante buenos. El tema es la voluntad política para ponerle los recursos y hacerlo práctico. Aparte del tema de la ley que penalizó totalmente el aborto terapéutico, incluyendo cuando el embarazo es producto de violación, cuando hay malformación congénita, cuando pone en riesgo la vida de la madre, que esa ley hay que cambiarla y es urgente cambiarla. Hay suficiente información que demuestra que esta penalización total solo ha traído dolor y muerte y que afecta fundamentalmente a las familias y a las mujeres más pobres de nuestro país. Prueba de que no estamos en lo correcto es que somos parte chiquitita de ese grupo que penaliza totalmente el aborto. En el caso de Latinoamérica tenemos Honduras, El Salvador y Nicaragua. No es posible que todos los otros países estén errados y nosotros estemos en lo cierto. Solo ese dato nos tendría que llamar la atención. Pero las otras leyes y las otras políticas no están mal. Lo que pasa es que no se cumplen. Son papel mojado. Y cada vez se hace mucho más difícil para la sociedad civil, que con o sin personalidad jurídica, que con o sin un caramanchel, seguimos trabajando y seguimos preocupados realmente por aportar a mejorar la calidad de vida de las y los nicaragüenses. Cada vez tenemos menos información, no hay acceso a la información pública. Yo me metí a tratar de investigar un poquito para traerles algunas buenas nuevas en este conversatorio, pero fracasé. Fracasé por un lado porque no encontré mucho y lo que encontré de la información oficial honestamente dista mucho de lo que nosotros podemos comprobar de manera testimonial y empírica en nuestras relaciones con las organizaciones que estamos trabajando el tema de salud sexual y reproductiva. Así es que el panorama no es muy alentador. Las necesidades son enormes, los recursos con los que contamos son limitados, pero bueno, este esfuerzo, por ejemplo, de hablar, de reflexionar, de ver qué podemos hacer desde nosotros mismos para paliar un poco esta situación tan compleja, pues es una de las cosas que podemos hacer. Informarnos, hablar, y Nicaragua realmente es un pueblo extremadamente solidario. Hemos tenido el reporte de cómo, a pesar de estas dificultades, no se ha perdido la solidaridad. Vemos cómo las mujeres jóvenes, maduras, viejas, no han perdido esa sensibilidad. Hay una mujer que necesita ser trasladada, pues hacen hasta lo imposible realmente porque no se les muera. Pero realmente esto no es a lo que aspiramos. Lo que aspiramos es que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la salud. Y creo que esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Educarnos en que es un derecho, en que no es una dádiva, en que es una responsabilidad, y como responsabilidad pues estamos obligados nosotros a reclamarla. No es posible que no solamente no nos garanticen el derecho que tenemos por ley, sino que además no nos dejen hacer las cosas. No nos permitan ser partícipes de la solución de los problemas. Así es que el reto es grande y vamos a seguir en la lucha. Y justamente, María y doctor, en esa línea de lo que vos venías hablando, ¿no? De que en los papeles todo es maravilloso, que las propuestas son muy buenas, que pues que escrito todo está bien, ¿no?
Entendemos que el actual gobierno retomó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que fue heredada del gobierno de don Enrique Bolaños. Primero, saber qué ha pasado con esta estrategia durante los últimos 15 años y justo esto que acabas de decir, si hay avances en su implementación, es decir, está bien hecha, está escrita y todo, pero han habido avances en esa implementación. Fíjate que en relación a eso, desde el 2005 se hizo una agenda de la salud integral para las mujeres, si no me equivoco, el Movimiento Autónomo de Mujeres, creo que estuvo también Sin Mujer, y desde el 2005 hicieron un documento buenísimo con todas las investigaciones, con toda la recopilación y todo, y con todos los pasos que te iban a ayudar a elaborar políticas públicas, ¿verdad? Y como dice Marta María, es que hay suficiente información, y posiblemente en Nicaragua tengamos una buena legislación comparada a otros países, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si no la aplicas? ¿De qué sirve la Constitución si no la aplicas? ¿De qué sirven las leyes y las normas si no las estás aplicando? ¿De qué sirven los protocolos si tampoco los estás aplicando? Mira, o sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, que en algunas unidades de salud, por ejemplo, te permiten que el marido entre al parto, ¿verdad? Qué bien. O te permiten que la mujer para de la forma que quiere parir, en el suelo, en un petate, agarrándose de un mecate, sentada, o en la cama ginecológica, ¿verdad? Pero eso no te está garantizando el resto de cosas, ¿verdad? Y la mejor manera de valorar una política es ver los resultados. Entonces, seguimos con niñas embarazadas y violadas, seguimos con mujeres violadas, seguimos con las primeras causas de muerte de las mujeres del cáncer cervicuterino y de mama que son prevenibles. O sea, seguimos con que la mujer no tiene acceso en caso de cualquier tipo de violencia. Entonces, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese montón de cosas si la mejor forma de medir una política pública es que vos veas cambios? Que vos veas cambios y esos cambios no los estás observando. Entonces, pues decirte que se ha mejorado y eso, pues creo que no. O sea, en el discurso, tal vez en los documentos y en las cosas, pero en la práctica no, porque uno debería ver caídas importantes y significativas. O sea, yo te aseguro que si ya se tiene identificado cuáles son todos los problemas, que ya los conocemos bien, entonces, ¿y por qué no se está haciendo las cosas que se tienen que hacer? Te voy a poner un ejemplo cuando estuve trabajando en el Caribe Norte. Las niñas, no solamente los narcotraficantes, sino también otra gente, se robaban las niñas, las violaban y después las regresaban a su casa. ¿Verdad? Y al regresarlas a su casa les daban un regalo a la familia indígena y lo aceptan, pues, porque me imagino que eso es una cosa cultural, ancestral, para no matarse entre ellos, pues entonces, y lo aceptan. Pero entonces le decía a la policía, porque ustedes no buscan, si eso es un delito. Ah, es que tienen que venir a poner la denuncia. Esa locura. O sea, ¿por qué tenés que poner la denuncia? Si es una violación, si eso es un delito que la policía lo tiene que perseguir. Entonces vos no tenés a la policía en función de esto. Entonces, ¿qué política pública puede estar funcionando ahí? Solo para darte ese ejemplo, ¿verdad? ¿Qué política pública puede haber ahí? Seguimos con los femicidios, ¿verdad? Y van para arriba. ¿Y qué? Lo echaba a los hombres presos, los sacaba para que después vaya a matar a la mujer o a la exmujer. Entonces, solo estos ejemplos, ¿verdad? Ya son suficientes para decir que si hay algo, ¿verdad? Que está bien escrito o bien intencionado, pues no está funcionando. Marta María, ¿qué ha pasado con...? Sí, definitivamente esa estrategia de salud sexual y reproductiva es un documento muy completo. Y ese es un vivito ejemplo de lo que se puede lograr en un trabajo en armonía, en coordinación, en colaboración mutua entre los distintos entes estatales que son los responsables de garantizar derechos y la sociedad civil. En ese documento participaron organizaciones como la que dirigía Leonel en aquellos años,
la organización en la que yo trabajaba y muchas otras organizaciones. Y dentro de su declaración de metas de trabajo, reconoce como una condición esencial la participación social y comunitaria. Destaca lo que decía Leonel al principio de su intervención, el reconocimiento de los liderazgos locales, que como bien él dijo, son liderazgos que se ganan a lo largo de la vida y del trabajo comunitario. En este documento se recoge como un eje fundamental que va a garantizar el éxito de la implementación de la estrategia. Así como reconoce temas tan importantes como la equidad de género, el tema intergeneracional, el tema de las necesidades contempladas a lo largo de todo el ciclo de vida, las necesidades especiales que tienen las mujeres en el rol reproductivo. Así es que es un documento bueno, a pesar, imagínate que tiene, que va a tener ya casi 15 años. Aún con ese desfase de no estar actualizado al 2022, si ese documento lo lográramos implementar tal como está, tendríamos mejores resultados e indicadores de mejora de la calidad de la salud y de respeto a los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de que no, obviamente no nos habla nada de COVID, todavía el tema de la diversidad sexual está limitado, pues no contempla una gran cantidad de posibilidades y de preferencias que conocemos ahora, pero si esto se respetara como está, realmente estaríamos avanzando. Lo que pasa es que eso se quedó en el papel. Realmente tuvimos unos pequeños avances en el inicio, cuando había esa posibilidad de tener información, de llenar lo vacío que no había o capacidad o voluntad política de parte de los entes estatales. En este documento de estrategia, por ejemplo, establece la gran importancia que tiene el vínculo y la coordinación entre el sector salud y el sector educación. Y nosotros ya sabemos lo que ha pasado, que la educación sexual, que es clave para la prevención, para la garantía de esos derechos sexuales y reproductivos, para que los niños y las niñas se eduquen en la filosofía del respeto, del derecho a decidir, del respeto a la diferencia, de la resolución de las dificultades por las vías no violentas, que todo eso contemplaba la guía de educación sexual que apoyaba el UMPA en aquellos años, que ustedes saben que nunca lograron ser implementadas, nunca lograron tener personal de educación capacitado ni autorizado. Y no nos permitieron tampoco a las organizaciones de la sociedad civil poder llevar ese apoyo que tanto necesitaban, porque sabemos que los maestros tienen sus limitaciones, tienen sus dificultades de tiempo, de salario, de capacitación. Bueno, no lo pueden hacer, pero hay otra gente que está dispuesta y que lo sabe hacer y que ha demostrado que lo hace bien. Tampoco nos dejaron. Entonces, realmente aquí vemos que el problema es de voluntad política. El problema es de qué se consideran prioridades, de a quién queremos beneficiar, por decirlo de alguna manera, en la garantía de derechos. Realmente las poblaciones que han sido vulnerabilizadas, lo que se dice, son las mismas. Las mujeres, las pobres, los indígenas, quienes viven en el área rural, la población LGTBI, las trabajadoras sexuales, los que padecen o viven con el VIH-Sida, siguen siendo las mismas, porque realmente nos
son considerados como actores importantes, ni en la promoción ni en la garantía de sus derechos. Entonces, estamos frente a una política que sigue privilegiando a los que sí pueden, a los que sí tienen, y sigue dejando por fuera a los más pobres, a los que tienen más necesidades, a pesar de que conocemos el discurso oficial, que dista mucho de lo que pasa otra vez más en lo que se hace en la concreta. En este primer momento, en este trayecto de la entrevista, han planteado, han puesto en la mesa un panorama bastante decadente sobre la salud, pero sobre todo sobre el cuerpo y la salud de las mujeres. Y una de las cosas que han mencionado ambos es la falta de información por parte del actual gobierno acerca de pues datos para saber las necesidades de las mujeres, dónde está fallando el gobierno, donde hay atención, donde no hay atención, justo desde su propia mirada, qué otras consecuencias, porque además del tema de no conocer esas realidades, ¿qué otras consecuencias habría por la falta de información confiable y transparente sobre salud sexual y reproductiva en Nicaragua? Tal vez para resumirlo, te lo voy a decir en 2 palabras. La desinformación mata. La información y la educación salva vidas. Entonces, cuando vos educás a la población, cuando vos le das información a la gente, vos estás alertando a la gente de algo que está sucediendo. Cuando vos le das información a la gente y no solamente le decís de los casos y qué es lo que está pasando, sino que de qué manera puede prevenir eso o de qué manera puede diagnosticarse rápidamente para que tenga un tratamiento lo más pronto posible. Entonces la población se mueve, bien lo señalaba Marta María, o sea, salud pública no se puede hacer sin participación de la gente. Políticas públicas no se pueden hacer sin participación de la gente, así de claro, ¿verdad? Así de claro. Entonces, es como que tengas una silla o un taburete que tiene 4 patas, ¿verdad? Quitarle una pata queda media movida, quitarle 2 se cae. Entonces, todo lo que se haga se va a caer si no hay una participación de la población, una participación clara, transparente, decidida y voluntaria, ¿verdad? Y voluntaria, porque todos estos líderes que hemos estado hablando durante este tiempo son líderes naturales, ¿verdad? Que se han ganado porque han realizado trabajo voluntario. No han sido líderes impuestos, son los líderes naturales que le llamamos fundamentalmente en las zonas rurales. Entonces, esa desinformación, como te decía yo, te lleva hasta matarte, pues, pero la desinformación también te puede incrementar tu riesgo. Y lo voy a poner en palabras más sencillas. Esto lo podemos aplicar a cualquier área de la vida. Si yo voy a cruzar una calle en Managua a pie y a mí me dicen no te pases por esa calle que asaltan, primero me están dando la información, segundo me están dando los motivos, o sea, me están educando por qué no debo cruzar esa calle. Y tercero, yo valoro mi riesgo y digo, bueno, si me cruzo por aquí es más corto, pero me pueden asaltar. Si me voy por ahí es más largo, pero no me van a asaltar. Y entonces tengo derecho a decidir, que es una cosa fundamental y que tiene que ver con un derecho humano, que yo decida, que no decidan por mí. Yo soy el que tengo que decidir. Y esto ha sido un problema histórico y de discusiones y ha sido bien difícil, ¿verdad? Porque ahora el gobierno quiere decidir sobre lo que la mujer tiene que hacer, no decide sobre lo que los hombres tenemos que hacer con nuestra vida, pero quieren decidir sobre lo que las mujeres quieren hacer con su vida. La mujer tiene derecho a decidir. Entonces, si te fijas bien en ese ejemplo, vos no me das la información, yo me meto en esa calle. Y entonces me estás incrementando a mi riesgo. Es lo mismo que pasó con la COVID-19. O sea, más de 14.000 personas fallecieron durante el año 2020 y 2021 por la obstinación de no aceptar que había COVID, ¿verdad? Y de no enseñar las cosas. O sea, lo primero que tenés que hacer para mejorar es decir en qué estás mal. Si no, por ejemplo, un borrachito, ¿cómo lo ves? Allá anda moviéndose un lado para otro y dice, no, yo no tomé hoy, ¿verdad? O yo no he tomado, o yo no estoy borracho. Pero si es que si no te acepta que es alcohólico, no va a dar el primer paso. Entonces, si vos no aceptas la realidad, no la podés transformar, porque no estás aceptando la realidad.
Y esto es exactamente lo mismo que funciona con los programas de salud pública, con salud sexual reproductiva y con muchas otras esferas de la vida. Otro elemento importante son los mitos. Que los mitos no son nada más cosas que se van repitiendo y que se creen. Pues. Un día esto estaba hablando con mi mamá, recordándome de que no sé quién de baile, de los hijos estos, de unos famosos médicos de León, había salido con la cara manchada, entonces dijeron de que era producto de un eclipse que hubo. Y a partir de ahí se fue moviendo y moviendo y se creó un mito que cuando hay eclipse, a las panzonas le tenés que tapar, mira, la panza o sea, primero que no salgan, ¿verdad? A ver el eclipse y después dentro de la casa taparlas con un paño negro, ¿verdad? Un paño rojo, o una toalla roja, o un trapo rojo para que no se le vaya a pasar. Eso es un mito, eso es absolutamente falso, ¿verdad? Pero esos mitos agarran fuerza. Y ahora estos mitos los conocemos más como los fake news o las noticias falsas, ¿verdad? Que ahorita se volvió famoso con lo del COVID. Entonces ahí la desinformación aumenta tu riesgo y la desinformación mata. Por eso yo creo que sí es importantísimo, ¿verdad? Poder decir, esto es lo que tenemos. Si Nicaragua tiene este problema y es de esta manera, hombre, no puedes decir que es culpa de quién. Veámoslo. Primero, veamos que tenemos esto y busquemos cómo resolverlo. Si se rompe un tubo de agua, ¿qué haces? ¿Vas a echarle la culpa a quien compró el tubo de agua de INAH o al que estaba de ministro de INAH o a quién? ¿Qué es lo que haces cuando se rompe un tubo de agua? Buscas cómo abrir todo y buscas cómo, aunque sea hule, ponerle, pues enrollarle algo, pero para que siga circulando el agua. Eso es lo mismo que hay que hacer. Es exactamente lo mismo que hay que hacer con estas cosas que se rompen. Mira, pero no lo estamos haciendo cuando se trata de las mujeres. Y ahí disculpen la comparación tan brusca, pues, y tan grosera, pero es que molesta realmente, ¿verdad? De que no podamos resolver cosas que sabemos y que tenemos todos los instrumentos para hacerlo. Marta María, quisiera generar salud. No, yo creo que es básica la información, definitivamente que no podemos tomar decisiones, no podemos enfrentar ningún tipo de problema si no sabemos la magnitud del problema, dónde está, por qué se dio, qué otros indicadores están incidiendo en la problemática. Y yo creo que hay una decisión intencionada de ocultar la información. Y esta ha sido una preocupación y un coraje realmente que hemos venido enfrentando las organizaciones que trabajamos en salud sexual y reproductiva. Porque si se le hace caso a los datos oficiales que están puestos, acomodados, de acuerdo a otros intereses, pues nosotros viviríamos en el país de las maravillas. Y realmente esos indicadores, por ejemplo, que incluyendo organismos internacionales de Naciones Unidas dan como válidos y que no los contraponen con lo que tenemos, porque todavía conseguimos información, las organizaciones de la sociedad civil que estamos paliando muchos de los problemas, que estamos recibiendo las consecuencias de esas carencias que hay en las comunidades con las que trabajamos, realmente sería otro el dato que pudieran reflejar estas estadísticas. Entonces hay una intencionalidad realmente de o colocar datos que no son o no colocarlos del todo. Entonces, no es una decisión antojadiza, no es que el encargado de las estadísticas no lo hizo, no. Hay una voluntad política de cómo se trabajan los datos, a quién se le dan, cómo se manejan de acuerdo a otros intereses. Es impresionante, por ejemplo, que se ubique a Nicaragua dentro de los países con una equidad de género más exitosa, porque solo están tomando en cuenta unos números sin analizar un poquito nada más a qué responden, por ejemplo, esos nombramientos de tantas mujeres en los distintos poderes del Estado.
cuál es la incidencia que esas mujeres han tenido, cuál es la independencia que tienen esas mujeres para tomar decisiones en función de elevar la calidad de vida y de existencia de las mujeres. Entonces, si nos vamos solo a esa cifra, estaríamos regios. Todas las latinoamericanas se quisieran venir a vivir a Nicaragua por esas condiciones. Pero quienes estamos en el día a día, quienes vivimos aquí, quienes conocemos la realidad, sabemos que del papel a la realidad hay una brecha enorme. Y por eso es que una de las razones que molesta al régimen la existencia de estas voces críticas es porque a pesar de todas las limitaciones, seguimos diciendo, seguimos reclamando, porque es la razón de ser de nuestro activismo y del trabajo de nuestras organizaciones. Nuestro trabajo es vigilar, nuestro trabajo es denunciar, nuestro trabajo es acompañar a las personas que se ven más perjudicadas con este tipo de decisiones que toman los estados. Y quisiera decir que es cierto que estamos en una de las situaciones más críticas que hemos vivido en los últimos años. Pero quiero recalcar que este rol que han tenido las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ha sido con todos los gobiernos. Porque no es que nosotros estamos en contra de una persona, de un liderazgo, de un partido, de un funcionario. Estamos en contra de la mala o nula implementación de políticas y programas que respondan a la responsabilidad de los estados de garantizar derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Así es que lo vamos a seguir haciendo. Siempre terminé igual que la vez pasada. Insisto en que lo vamos a seguir haciendo. Pero es que tenemos esa necesidad de continuar, o sea, diciéndole a la gente que aquí vamos a estar. Pues. Yo te entiendo un montón en esa parte. Bueno, con todo imagínense cómo ha sido esta plática, que este panorama incluso ha ido como en retrospectiva, ¿no? Hemos hablado de la estrategia de Enrique Bolaño, cómo han sido las realidades hasta la fecha, y en realidad no hemos tenido tantos cambios en temas de atención a salud sexual y reproductiva para las mujeres, ni tampoco en la disminución de las causas de muerte por mortalidad, como decían ustedes al inicio. Pero acoplándonos un poquito ahorita al contexto 2020 hasta la actualidad, y justo no me recuerdo quién lo mencionaba, pero lo dijeron, lo del tema de la pandemia ha agudizado también esta desatención a las mujeres y la desatención en términos de salud, sobre todo. Entonces, quizás hablar ahorita de qué manera la pandemia del COVID-19 ha afectado justamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Cuál ha sido el impacto, los obstáculos? ¿Cómo ha sido estos 2 años de crisis en el país? Fíjate que una de las cosas lamentables pues, que señalar es que en la pandemia le ha tocado más duro a la mujer que al hombre, pues le ha tocado, casi en todas las cosas lamentablemente le toca más carga a la mujer que al hombre. Y esa carga no solamente me refiero a la carga física y mental, sino inclusive a la carga emocional. Que todas las mujeres en Nicaragua, a pesar de todo el contexto complejo que tienen, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mayor parte de los hogares, la jefa de familia es mujer, la carestía de la vida es impresionante en Nicaragua, cómo ha subido, el desempleo también, y todo eso te mantenía un estrés constante. Y además de eso, viene la epidemia, te sentís sola porque no tenés realmente un gobierno que te esté acompañando y diciéndote, mira, esto es lo que hay y aquí esto es lo que tenés que hacer vos para prevenirlo. De esta manera te podemos proteger. No pasó absolutamente nada. O sea, en los países de Centroamérica se hicieron políticas públicas para que la gente que tenía menos recursos fuera apoyada. Inclusive en Nicaragua, ustedes saben que tenemos el empleo, ¿verdad? Y el subempleo, y que en todo lo que se llama empleo, el 70% en realidad es subempleo, o lo que le llaman el empleo informal. La gente del día a día, el trabajador del día a día, ¿verdad? Esa mujer que va a vender y que lo que vende ese día va a comer ella y sus hijos,
bueno, sus hijos, porque casi siempre la mujer es la última en comer o no come, sus hijos van a comer menos ese día o van a comer mejor ese día en dependencia de los ingresos de ese día, porque son villeros, o sea, son gente que trabaja a diario. No hubo en Nicaragua ninguna política pública, es más, no hubo pero ni la entrega de mascarillas a esas personas y de caretas faciales que se utilizó un tiempo para que esas personas pudieran hacer su trabajo, ¿verdad? Porque los mismos que le comprábamos en la calle también teníamos temor, entonces nos bajábamos la ventana, ¿verdad? Pero no se dio esa educación, entonces, y no se les apoyó en este tipo de situación. Y hay que recordar lo siguiente, pues el dinero de la gente, aunque la salud en Nicaragua sea gratuita, o esa gratuidad o eso de que no te cuesta nada, entre comillas, porque no es cierto, ¿verdad? Porque tenés que llevar la comida al hospital, porque tenés que comprar medicinas que no hay, porque tenés que gastar de donde no hay, entonces la gente se endeuda más y le es mucho más, y le es mucho más complejo. Pero además ya sabemos en el hogar quién cuida a los enfermos. O sea, quién es la doctora, quién es la enfermera, quién es el acompañante de 24 horas de esa persona que está enferma, ¿verdad? Es la mujer. Entonces le tocó, además de ser madre, además de ser mujer, además de ser, de tener que trabajar y buscarle sustento para su familia, le tocó además jugar el papel de médica, de enfermera, de acompañante, mira, durante todo este tiempo. Y obviamente también fallecieron mujeres, y en el fallecimiento de mujeres, como yo les señalaba anteriormente, es un desastre, porque cuando fallece una mujer el impacto es enorme. Vos tenés que ver cuántos hijos tiene, cuántos quedan huérfanos, ¿verdad? Y ya todos sabemos que esos niños huérfanos, el hombre se va con otra mujer y entonces la nueva mujer ya no acepta a los niños y comienza discriminación y violencia. Es bien complejo, es bien complejo. Y por último, señalar que la salud mental, obviamente estamos afectados, pues, pero la mujer está afectada también. Hombres y mujeres estamos afectados. Los hombres lo demostramos menos que las mujeres. Las mujeres son más vivas porque expresan sus sentimientos, son las que más acuden a las unidades de salud. El hombre no, ¿verdad? Por machismo no acude, la mujer acude más a la unidad de salud, pero el estrés que se ha vivido, ya de por sí por la situación sociopolítica en Nicaragua, más la COVID-19, más el hecho de que se te dificultaba más conseguir el sustento, todo eso también te va alterando mentalmente. Si la gente de Nicaragua no está loca, pues, por usar ese nombre popular, porque es impresionante la capacidad de afrontamiento, de resiliencia y la capacidad de aguante que tiene la población nicaragüense y especialmente la mujer nicaragüense. Marta María, en términos de COVID. Yo creo que es innegable que el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo entero, en la salud mental y en la salud en general de las personas es enorme. Y como siempre, como en cualquier otro tipo de fenómeno natural, epidemiológico o de cualquier índole, siempre las personas que lo sufren más y tienen menos recursos materiales para resolverlo son las personas más pobres, son las que tienen menos acceso a servicios y bienes, y obviamente ahí nos ubicamos la gran mayoría de las mujeres. ¿Existen algunos sondeos o pequeños estudios demostrativos que se han hecho a nivel de la región centroamericana por grupos de mujeres, por activistas, no por los estados que yo sepa, para explorar un poco más acerca del vínculo entre COVID y violencia, COVID y situación de la mujer? Y se han encontrado algunos hallazgos que ya los mencionaba el doctor Argüello. Por ejemplo, encontramos que se aumentó exponencialmente el nivel de violencia, violencia contra las mujeres y violencia contra los niños, por todas las razones de estrés, de falta de información, de falta de trabajo, de falta de comida, de aislamiento, de enfermos en la casa, de convivir 24/7 en un ámbito
que no era saludable, pero como tenían sus escapes de ir a trabajar, de tener otras actividades sociales, pues la atención no era tanta. Pero de repente, cuando se vieron que no tenían trabajo, que no tenían otras actividades que hacer, la atención dentro de los hogares obviamente se incrementó. Y ya sabemos, cuando hay tensiones, cuando la olla va acumulando calor, estalla y estalla contra los más débiles, las mujeres y los niños. Las mujeres, en términos generales, evidencian depresión, aislamiento, tristeza, enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza, presión alta. Aparecieron nuevas enfermedades en personas que antes no tenían algún tipo de dolencia y que a partir de todo ese ámbito, ese contexto estresante, afloraron nuevas enfermedades. Entonces yo creo que el trabajo es duro, el trabajo es enorme en el ámbito de la salud física, pero todavía más alarmante en cuanto a la salud mental. Porque esta creo que ha afectado incluso a otros grupos sociales, no únicamente a estos que están en condiciones menos favorecidas. Creo que el tema de una pandemia sobre otra pandemia y que ninguna se termina de resolver, y la incertidumbre y los indicadores de pobreza y el trabajo informal y la incertidumbre sobre todo. ¿Para dónde vamos? No poder hacer planes, no poder arriesgarse a algunas cosas, porque el contexto te marca que está lleno de miedo, lleno de inseguridad, lleno de desesperanza, que obviamente tiene un impacto directo en el estado de ánimo y la salud mental. Vuelvo y repito, ahí la importancia efectivamente de los grupos solidarios, del trabajo comunitario, porque esa resiliencia definitivamente no se puede sobrellevar exitosamente en solitario. Necesitamos reconstruir, recomponer, aumentar la creatividad para que en medio de todas las condiciones difíciles que están en todos los ámbitos, realmente poder activar algunos mecanismos de acompañamiento y de solidaridad. En este Tal camino. vez solo agregar, Sí, perdóname, sí. tal vez solo agregar dos cositas que me faltaron en el tintero, que me recordó ahorita Marta María, Sí. y que es una cosa triste de decirlo, ¿verdad? Pero obviamente en Nicaragua no hubo, como en otros países donde hubo, es que no hubo nada, pues no hubo cierre de escuelas, no hubo absolutamente nada, pero efectivamente algunos padres se quedaron en las casas. Y sí se notó, y eso fue a nivel generalizado, pero también en Nicaragua, de mayor violaciones sexuales a los niños en las casas. Fíjate que lo triste es, ¿cómo es posible que el lugar más inseguro sea tu hogar? O sea, es que desde ahí, pues desde ahí estamos rotos como sociedad, tenemos que cambiar absolutamente eso. O sea, ¿cómo es posible que vos como padres, ¿verdad?, que tenés que proteger a tus hijos, más bien seas un riesgo para tus hijos? ¿Cómo es posible que el lugar más seguro, que es el hogar, ¿verdad?, que es el lugar de tu familia, sea un lugar inseguro? Y muchos de los estudios que se decían en otros países, y también había indicios en Nicaragua de eso, de que había más violaciones, ¿verdad?, y más violencia contra los niños, como ya lo señaló Marta María, ¿verdad? Entonces es una cosa terrible, ¿verdad? Pero ese es solo eso, esa cosa que está ahí te está diciendo que tenés que intervenir, ¿verdad?, para que esas cosas no sucedan, ¿verdad? Y siguen sucediendo porque las leyes no las estamos aplicando, porque cada quien hace lo que le da la gana, y no puede ser. Que los seres humanos tenemos que tener límites, ¿verdad? Y nuestros límites están puestos por las leyes, para el presidente, ¿verdad?, que se supone que es el primer ciudadano del país, hasta el último ciudadano del país. Pero si no se pone orden, vamos mal, ¿verdad? Vamos mal, hay que poner orden, y todas esas cosas las conocemos, las sabemos perfectamente y sabemos cuál es la solución. Pero como se señalaba, si no hay voluntad política para resolver el problema, no lo vas a resolver, ¿verdad? Estamos rotos, estamos descosidos.
pero bueno, estamos rotos, pero ahí están las piezas, podemos pegarlas. Estamos descosidos, pero tenemos hilo, ¿verdad? Y tenemos agujas para volver a cosernos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Perdón por interrumpirte, Rosy. No, no, no hay problema. En realidad agregó otro gran punto necesario. Ya casi encaminándonos al final de esta entrevista, que ha sido muy, muy interesante también, sobre todo porque es un contexto del que no se había nombrado mucho, pues. Quisiéramos ya ir hablando de si ustedes pudieran incidir en quienes se encargan de diseñar estas políticas de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿cuáles serían sus demandas en cuanto al abordaje de los problemas endémicos, pero también en relación al impacto que la crisis sociopolítica de derechos humanos y sanitaria tiene sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes? Que ya han mencionado las problemáticas, pues, pero ahorita, ¿cuáles serían desde su perspectiva esas demandas necesarias? Sí, tal vez insistir en lo que Marta María planteaba muy certeramente, que es que sin participación de la sociedad civil no avanza. Entonces, diseñar una política de salud y de servicios de salud sexual reproductiva, ahí están los elementos, ¿verdad? Lo que falta es la participación, ¿verdad? Y que el gobierno no quiera hacerlo todo porque no puede, ¿verdad? Porque no puede y no necesariamente lo hace bien, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo. Si vos vas a una cirugía, ¿verdad? Vos esperás que te opere un cirujano. No esperás que te opere un médico que no es cirujano. Obviamente, no esperás que te opere un carpintero, ¿verdad? No esperás que te opere un médico cirujano o una médica cirujana. Entonces, dicho esto en otras palabras, zapatero a tu zapato, pues. ¿Ya? O cada lora su guanacaste. O sea, tenés que tener gente que sepa. Porque ¿de qué sirve que tengas una sociedad civil organizada y todo, pero pones al frente una persona que no tiene ni la menor idea, o no está preparado, o lo peor es misógino? No te va a dejar pasar, porque a veces los gobiernos sí existen oportunidades, pero el individuo también puede acelerar los procesos o retroceder. Yo diría que hay muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Pero aquí uno no se puede poner a resolver todo el mismo día porque vamos a fracasar. Aquí hay que definir cuáles son los principales problemas y esto hay que hacerlo con la gente. Yo te puedo decir los que yo creo, pero puede estar equivocado perfectamente, porque a lo mejor la percepción de las mujeres es otra, o a lo mejor la percepción de la mayor parte de la gente es diferente a la mía, pues, pero yo una de las cosas que para mí sigue siendo intolerante y tiene que ser una de las primeras cosas es incidir para que se reduzcan y desaparezcan, pues, o llegue al mínimo, pues, a lo mejor es muy ambicioso decir que desaparezcan, pero que llegue al mínimo las embarazadas preadolescentes y adolescentes. Para mí eso sería un primer elemento, ¿verdad? Y eso hay que medirlo. Y una segunda prioridad que debería son las primeras causas de la mujer, y también son medibles, ambas cosas son medibles. ¿Logramos hacer eso? Ahora pasemos a la tercera prioridad, ¿verdad? Pero esas prioridades hay que hacerlas, y esas prioridades, aunque es cierto que ya se han señalado en algunos otros documentos y en algunas otras cosas, pero bueno, frente al contexto actual, hay que ver cuál es la prioridad. Y no es que la Marta, María y yo digamos cuál es la prioridad, pues la prioridad tiene que ser, ¿verdad?, en base a lo que se identifique con la población, ¿verdad? O sea, recordemos lo siguiente, el que tiene la piedra en el zapato es el que sabe dónde le chima, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que tendríamos que concentrarnos. Marta María, quisiera Yo creo agregar. Yo creo que Leonel ya casi no me dejo nada. Concuerdo total y completamente con él. Definitivamente la participación social, número uno, amplia, sin exclusiones, sin discriminación, que realmente prevalezca el criterio de tu expertise, de lo que sabes hacer, no de otras filiaciones u otras fidelidades u otras condiciones que te permitan entrar o no entrar en una propuesta colaborativa, que es tu deber y es tu derecho como ciudadano, como ciudadana. Creo que mientras no tengamos información, no tengamos la participación ciudadana informada, con datos fiables, con datos reales,
y no desarrollemos actividades urgentes de prevención, de educación y de monitoreo de lo que se está haciendo, vamos a seguir describiendo los problemas, diciendo que tenemos buenos documentos, pero que a la hora de aplicarlos en la vida real no se concuerdan. Y dentro de estas prioridades, que seguramente, aunque Leonel y yo no seamos representativos del sentir de toda una comunidad, yo creo que el tema de violencia sexual, de abuso sexual, tendrá que tener un lugar importante. Mientras no haya ese compromiso donde participen de la mano las instituciones del Estado involucradas, con una propuesta apegada a derechos, no apegada a otros valores, a otras apuestas filosóficas, religiosas, apegadas a derechos, a los derechos humanos. No necesitamos inventarnos nada. Ya están aceptados globalmente, ya están contemplados en todos los instrumentos locales. Así que solo necesitamos implementarlos y respetarlos. Entonces creo que esas son como tareas urgentes para empezarlas ayer. Justamente, y ya para ir cerrando, porque en realidad se me está acabando bastante rápido el tiempo, ¿cómo consideran ustedes que se debería garantizar esta participación de las mujeres, pues tanto de las mujeres adultas como las mujeres jóvenes, del campo, de la ciudad, de todo el país, en la elaboración de una política integral de salud que tome en cuenta estas demandas que ustedes han planteado, pero también las que han sostenido las mujeres durante muchos años, específicamente en lo relativo a la salud sexual y reproductiva? Tal vez ahí lo que habría que decir es que Nicaragua es uno de los países que tiene mayor desigualdad en América Latina. Cuando hablo de desigualdad, tenemos una desigualdad enorme, pues, tanto desde el punto de vista económico como social, y por supuesto entre el hombre y la mujer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Lo segundo es que tenemos que buscar cómo tengamos un objetivo único, que es reducir esa desigualdad existente, ¿verdad? Y para eso, obviamente, se requiere la participación de la gente y los compromisos para promover esa igualdad y esa equidad de género. Y para eso requerís necesariamente la participación de todas las mujeres, ¿verdad? Y el involucramiento, por supuesto, del hombre, porque no es, cuando hablamos de enfoque de género, no es el problema de la mujer, es el problema del hombre y de la mujer, es el problema de la sociedad entera, ¿verdad? Porque también, es que ese es asunto de mujeres, no son asunto de mujeres, eso es asunto de hombres y de mujeres. Creo que ese es algo que tenemos que estar claros, ¿verdad? Lo segundo es identificar, que yo creo que tenemos identificado, pero siempre hay que profundizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades al acceso a recursos? En Nicaragua todavía tenemos mujeres que no tienen acceso a la tierra, ¿verdad? Que están casadas o se muere el hombre, pero ellos no tienen derecho a la tierra, no pueden registrar la tierra. A esa altura todavía están, ¿verdad? A mí me tocó vivir en Jinotega, ¿verdad? Mujeres que se murieron porque el marido no les había dado permiso, que estaban sangrando para ir al hospital. A partir de ahí creamos lo que se llamaba el plan de parto, que era que la comunidad se juntaba, ¿verdad? Buscaban recursos, se hacía un plan y ya para la fecha que eran cercanas, pues la misma comunidad ya había hablado obviamente con el marido y todo, y el marido había dado el permiso. Entonces en cualquier momento la mujer trabajando en el campo le daba, ya era la hora de parir, inmediatamente se le daba en la casa materna. Mira, ese tipo de cosas. Ese es Nicaragua. O sea, lo que pasa es que lo más fácil es ignorar nuestro país, porque las cosas duelen. Entonces, si las cosas duelen, yo prefiero no tener dolor, entonces mejor cierro los ojos. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos y darnos cuenta de que para cambiar el país primero hay que conocerlo, ¿verdad? Y yo creo que con la experiencia que tiene Marta María y la experiencia que tengo yo, todavía yo diría que tenemos muchísimo que aprender, ¿verdad? En términos de las realidades de nuestro país, porque la realidad de ella y la realidad mía no es igual a la realidad de muchísima gente en Nicaragua, ¿verdad? Estamos muy cerca, nos sentimos identificados, pero siempre es importante que la persona que esté afectada, la que tiene la piedra en el zapato, pueda expresarse y pueda hablar, ¿verdad?
Y es importante que una vez que se identifiquen esas barreras o esas desigualdades, buscar cómo pararlas, ¿verdad? Y que toda cosa que se haga no vaya a fortalecer las desigualdades, no vaya a fortalecer, digamos, todos estos prejuicios que hay, estos estereotipos que están que tenemos nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? Y que con la participación de todas puedan también dar la solución, porque aquí lo importante no solamente preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Sino también ver y cuál es el problema. Ah, esto, y qué solución pensamos que deberíamos hacer con esto. Y entonces ahí estás haciendo que la gente te dé las ideas, ¿verdad? El arte no es de una mujer inteligente o un hombre inteligente que te va a sacar ahí el sombrero, ¿cuál es la solución? No, el arte es ver la solución que la propia gente considera que debe ser. Y si una vez ya tenemos esa solución, porque la sacaste de ahí, o porque la has visto en otros países, o porque se te ocurrió de la cabeza, entonces llevarla nuevamente a la gente para que la gente sea capaz de decir, hombre, sí, eso sí, pues yo creo que sí, que ese es un zapato que me puedo poner, pero pues, si le vas un zapato 40 y la persona es de 22, pero de 30 no le sirve. Pues entonces, todo eso así de sencillo como estoy diciendo yo, no es difícil. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Y el compromiso para modificar esta desigualdad de género tan enorme en nuestro país. Marta María. Sí, yo creo que la primera dificultad que tenemos ahorita es que no se está respetando la libertad de asociación. Y para mí ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las reglas del juego. Quienes están viviendo en Nicaragua saben perfectamente lo difícil, lo complicado que es reunirse hasta para celebrar un cumpleaños. Así es que tenemos que trabajar por recuperar ese derecho, porque es un derecho ciudadano. La libertad para asociarnos, para reunirnos, para comprometernos en una causa común de cualquier tipo, es un derecho, siempre y cuando no atentemos contra ningún bien social o material. Entonces, la primera cosa que necesitamos es tener las condiciones efectivas, reales, concretas, de poder reunirnos, de que esto no puede seguir siendo una actividad clandestina, como está dándose ahorita, prohibida, realizada con miedo, con limitaciones, así no vamos a poder seguir. Así que tenemos que seguir insistiendo en que tenemos derecho a reunirnos, tenemos derecho a asociarnos, tenemos derecho a trabajar juntos por nuestra comunidad. Ese es el primer paso. Una vez que tengamos esa tranquilidad de que nos dejen hacer, sabemos cómo hacerlo, experiencia hay, basta, voluntad, gana, inteligencia, motivación, necesidades, todos los ingredientes están ahí puestos sobre la mesa. Lo que necesitamos es que no nos molesten, que nos dejen hacer, que respeten nuestros derechos, para que podamos enfrentar esa cantidad de problemas que ni el mejor Estado tiene la capacidad de hacerlo solo, como ya lo dijo bien Leonel hace un rato. Bueno, Marta María, doctor Leonel, muchísimas gracias a ambos por estar en este espacio que, como yo dije al inicio, desde el movimiento feminista de Nicaragua, vimos la necesidad de ponerlo en el área pública, en las redes sociales, en donde en estos medios que son los que nos quedan de resistencia realmente, para hablar sobre estos desafíos, estos obstáculos, estas realidades de las que nadie está hablando, o si se habla, pues como ustedes mismos decían, están ocultas, pues no hay información, estamos llenos de desinformación, sobre todo en un país como el nuestro. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por acompañarnos, por darnos un poquito de tanta sabiduría que tienen. Muchas gracias y un honor haber estado compartiendo con Marta María.
Como siempre, el gusto es recíproco. Gracias, Rosita, gracias al movimiento feminista. Creo que necesitamos conservar y podemos seguir discutiendo en estos espacios. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Ojalá que tengamos otras oportunidades para tener más un intercambio con la gente. Así es que a la orden y gracias. Así Muchas es. gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de todas las transmisiones radiales, en las plataformas, por estar con nosotras hasta el final. Muchísimas gracias y buenas noches.